Hola profesora, junto con mis compañeras Andrea Vilches, Marieli More y quien le habla Tamara Parra, decidimos analizar en este trabajo de la unidad 4 a Violeta Parra desde una perspectiva psicológica, explorando cómo su vida y obra estuvieron influenciadas por sus conflictos emocionales y traumas, marcada por experiencias como el abandono paterno, la muerte de un hijo y relaciones afectivas conflictivas. Violeta vivió una constante búsqueda de amor y de validación, reflejando una percepción distorsionada de sí mismo y de su vínculo con los demás. A través de teorías asociadas a los psicoanalistas Freud y Klein y a los aportes contemporáneos de Kernberg, se indagará en posibles trastornos emocionales que definieron la existencia de Violeta Parra. Este análisis busca entender cómo el sufrimiento personal alimentó la creatividad de esta artista, mientras que su fragilidad emocional la llevó al borde de la desesperación, dejando un legado que invita a reflexionar sobre la relación que puede existir entre los trastornos psíquicos y la grandeza artística de esta gran autora. Andrea por acá. Y bueno, para profundizar, nosotras, como mencionamos anteriormente, escogimos a Violeta Parra. Ella nació en 1917 en un entorno de pobreza rural en Chile, siendo hija de un maestro y una costurera. La muerte de su padre, Nicanor Parra, cuando era aún muy niña, dejó a su madre como única responsable de esta numerosa familia, lo que marcó profundamente la sensibilidad de Violeta. Desde muy temprana edad se interesó por la música popular, que más tarde transformaría en una herramienta de rescate cultural y también de protesta social. Sin embargo, su vida no solo estuvo definida por sus logros artísticos, sino que también por las tensiones emocionales que moldearon toda su existencia. Las obras de Violeta Parra están profundamente vinculadas con su experiencia emocional. Es así como sus relaciones afectivas intensas y su constante lucha por el reconocimiento artístico se reflejan en canciones de su tutoría como Run Run se fue pa'l norte o Maldigo del alto cielo. Estas composiciones expresan no solo su alta sensibilidad, sino también una intensidad emocional que, según Otto Kernberg, podría estar asociada a patrones del trastorno límite de la personalidad, más conocida como TLP, que esta se caracteriza por relaciones inestables y dependencias afectivas altas y conductas completamente autodestructivas. Su relación con Gilbert, el músico, por ejemplo, ilustra las dinámicas de idealización y de desilusión propias del TLP. Tras la ruptura con él, Violeta canalizó su dolor en composiciones que no solo relatan su experiencia personal, sino que también trascienden como manifestaciones de su lucha interna. Además, la muerte de su hijo en el año 1949, junto al fracaso de su proyecto cultural en La Reina, contribuyeron a un vacío existencial que culminaría en su trágico suicidio. Kernberg sostiene que el TLP implica una identidad difusa, relaciones altamente conflictivas y conductas autodestructivas. En Violeta, estas características se evidencian en su búsqueda constante de validación y también en la ambivalencia hacia sus propias capacidades. Aunque fue reconocida internacionalmente, expresó dudas persistentes sobre su valor, un ejemplo claro de esta identidad inestable. Además, por otro lado, como desde una perspectiva freudiana, su infancia marcada por carencias afectivas y económicas pudieron influir en su dependencia emocional. Freud relaciona estas dinámicas con una fijación en la etapa oral, que éstas se traducen en una necesidad de validación constante y también en una constante búsqueda de figuras protectoras, que no existieron. Su superior altamente crítico exacerbó su perfeccionismo, generando un sufrimiento emocional profundo que se manifestó en sentimientos de fracaso a pesar de todos sus grandes logros. Klein, por su parte, plantea que el arte puede ser un medio de reparación emocional. En el caso de Violeta, sus obras artísticas funcionaron como un intento de sanar estas heridas del pasado, pero la recopilación de sus canciones folclóricas fue un acto de preservación simbólica que reflejaba su búsqueda de reconstrucción emocional. Sin embargo, su desesperación final sugiere que este proceso no fue suficiente para integrar y sanar su psique por completo, y llevó a este desenlace. En conclusión, Violeta Parra, con su arte profundamente marcado por las huellas de una vida plagada de sufrimiento, ofrece una lección invaluable sobre la fragilidad humana, el dolor existencial y la capacidad de la creatividad para transformar lo más oscuro en algo luminoso. A través de su música, poesía y arte visual, nos deja un legado cultural inmenso que también nos ofrece una ventana al alma de una mujer que enfrenta tragedias personales junto a la constante búsqueda del amor y la validación. Ella logró canalizar las emociones en una forma de expresión que sigue tocando generaciones de manera muy profunda. Al analizar su vida desde la psicología, podemos ver que Violeta es un reflejo de las
tensiones internas, además de las luchas emocionales que la definieron. Su experiencia con el dolor y la pérdida, desde el abandono de su padre hasta las tragedias afectivas, las llevó a construir un psique frágil, marcado por un trastorno de identidad difusa, con relaciones interpersonales intensas y conflictivas. En este contexto, la teoría de Otto Kemper sobre el trastorno límite de personalidad nos permite entender cómo estos episodios de sufrimiento se reflejan en su música, pero también en sus relaciones, mostrando un patrón de idealización, con la desilusión que culminó en una desesperación autodestructiva. Esta complejidad emocional no solo humaniza a esta artista, sino que también resalta la conexión intrínseca entre el dolor y la creatividad. Violeta Parra nos invita a reflexionar sobre las fronteras entre la fragilidad emocional y la grandeza creativa. Su vida muestra que la búsqueda del sentido a la necesidad de reconocimiento son fuerzas poderosas que impulsan a los seres humanos a crear, pero también puede ser fuente de sufrimiento cuando no se encuentran las respuestas que se anhelan. La relación entre el arte y el sufrimiento es un tema recurrente en la historia humana. En el caso de Violeta, la creación artística se convierte en un mecanismo de reparación emocional, una manera de sanar las heridas de su infancia y los traumas que la marcaron. En última instancia, su legado es un testimonio de la resiliencia y la capacidad del ser humano para transformar el dolor en belleza. A través de su voz, Violeta Parra habla sobre las injusticias sociales, los vacíos existenciales, incluso las tragedias personales que se entrelazan de manera que siga resonando en la cultura mundial. Dejó su música y su arte inmortalizados en canciones como Gracias a la vida, las cuales nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la memoria cultural y sobre todo la lucha constante por encontrar el significado en un mundo lleno de contradicciones. Violeta Parra no fue una artista, sino una mujer que, a pesar de las sombras que oscurecieron su vida, iluminó el camino para comprender mejor la complejidad de la condición humana. Muchas gracias.